Nos vamos a cambiar radicalmente de cuestión porque lo tengo a Ricardo Fujita en línea. Ricardo está en Perú. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le irá, Buenos Ricardo? días, gracias por la invitación. No, no, bueno, Ricardo, un placer. Estábamos de hace varios días buscando esta conversación con usted. Al haber leído un trabajo suyo con otros colegas, en donde lo que están buscando y estableciendo es el linaje genético de los antiguos incas. Cuéntenos un poco, no solo la motivación, sino la cuestión Sí, del desarrollo de la investigación misma. claro, en realidad esto es parte de un proyecto más grande que pretende reconstruir la historia de las personas nativas de Sudamérica, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros hemos estado estudiando ya desde el año 2000, bueno, modestamente comenzando el proyecto, y el año 2007 fuimos invitados a participar en el proyecto genográfico de la National Geographic, que es un proyecto en todo el mundo. Ujú. Entonces, el colega Fabricio Santos de la Universidad de Minas Gerais nos encargó que estuvimos Perú, y con una red de diferentes investigadores de Ecuador, de Bolivia y del propio Brasil, hemos elaborado una base de datos de 3.000 personas más o menos de origen nativo, Ujú. ¿no? De origen precolombino. Entonces, eso nos ha ayudado a reconstruir la historia de los nativos. Por ejemplo, no solamente los incas, sino de poblaciones amazónicas, de los suros de las islas flotantes del lago Titicaca, que deben conocer Sí. probablemente, y otras poblaciones, ¿no? Tanto de la costa del Pacífico como de los Andes y de la parte amazónica. Ujú. Y digamos, de ello, ¿qué es lo que se va conociendo? ¿Qué es lo que se desprende de todo ese trabajo? Bueno, hay que decir que la historia en general de Sudamérica comienza hace 500 años cuando llega la escritura con los españoles, Ujú. pero el hombre sudamericano ha llegado hace 15.000 años. Ujú. O sea, el 97% de nuestra historia es desconocida, ¿no? Entonces, a partir del ADN se puede hacer algunas inferencias, ¿no? De dónde venimos, cómo hemos migrado, y eso, por ejemplo, lo hemos aplicado en, en esta población de las que vive en Cusco, Ujú. ¿no? Que son descendientes de los incas. Son personas que tienen documentos antiguos, no, acerca de su ascendencia, porque eso tenía también un nivel social, eran dueños de tierras también, ¿no? Entonces se ha seguido a estas familias, y de 200 personas se ha seleccionado 18 que se tenía documentado desde que llegaron los españoles hasta ahora, que son eh, familias directas de los incas, ¿no? Ajá. De los gobernantes, Bien. ¿no? Esto era en dos pueblos, uno que se llama San Sebastián y otro San Jerónimo, ¿no? Sí. Entonces, hemos hecho el ADN de estas personas, y como le digo, teníamos alrededor de 3.000 muestras de todo Perú, de todo Bolivia, de todo Ecuador, Ujú. parte de Brasil. Entonces, cuando hacemos el análisis a quién se parecen estas 18 personas descendientes de los incas, vemos que hay una tendencia a tener mayor parentesco con gente del lago Titicaca, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y con otro grupo que está un poco más cerca al sur del Cusco. Y esto, si lo contrastamos con dos leyendas que existen del origen de los incas, ¿no? Las Ujú. leyendas fundacionales, dice que los incas, el primer inca salió del lago Titicaca, ¿no? De las aguas del lago Titicaca, bueno, ya envuelto con el mito, ¿no? Claro. Y hay una segunda leyenda que dice que los incas salieron de un cerro que se llama Pacaritambo, al sur de Cusco. Entonces, si nosotros ponemos el mapa,
en realidad entre el lago Titicaca y Cusco está Pacaritambo. Y el ADN nos muestra que hay una continuidad, hay una familiaridad, si usted quiere, entre gente del lago Titicaca, Pacaritambo y estas familias de ascendencia noble, ¿no? Lo que nos podría decir que estas leyendas fundacionales tienen algo de realidad, ¿no? Que en realidad probablemente es posible que vengan del lago Titicaca, que han hecho una escala, por decirlo así, de 1 a 2 generaciones en Pacaritambo antes de ir al Valle del Cusco, ¿no? Para fundar la ciudad, y bueno, luego se convirtió en la capital del imperio. Bien, ahora usted me decía que han trabajado sobre la población de Perú, la población de Bolivia y la población de Ecuador. ¿Hay conexidad genética original entre esas poblaciones? Sí, en realidad esas poblaciones están bastante ligadas, pero hay una mayor afinidad entre la gente del sur del Perú y la gente, las personas que viven en el norte de Bolivia, ¿no? Parece que lo que conocemos de los incas es solamente los últimos 200 años antes que lleguen los españoles, pero parece que antes, Tiahuanaco, había otra cultura huari, parece que también ha sido tan o más, digamos, predominante en esa área. Claro. ¿No? Y probablemente esta parte genética está reflejando que en esa parte entre Perú y Bolivia ha habido una gran conexión de poblaciones, ¿no? Lo que los genetistas llamamos flujo génico, ¿no? O sea que ha habido poblaciones grandes que se han entrecruzado con bastante regularidad. Claro. Ahora, dígame, sí, en esta progresión de formar un banco de datos genéticos, usted me decía, bueno, llegaron 15.000 años antes. ¿Ese llegaron, de dónde sería? Bueno, lo que ya creo que está muy bien comprobado es que ellos han venido originalmente de la parte de Asia, de Siberia, ¿no? Y que se escucha sobre el estrecho de Bering, ¿no? No sé si es más o menos conocido. Estamos hablando entre, del tema del Siberia y Alaska. Sí, sí. Entre Siberia y Alaska, ¿no? O sea, entre Asia y el continente americano. América, ¿no? Pero hace unos 25.000 años más o menos hubo lo que se llama la glaciación. Se formó bastante hielo en esa zona, ¿no? Y el agua bajó de nivel. Entonces, lo que ahora es el estrecho, o sea que está con agua, en esa época era seco, ¿no? Y los hombres que estaban en Siberia siguieron avanzando. Bueno, la gente no decía, quiero ir a América, ¿no? La gente decía, yo sigo mi comida, que serían alces, renos, qué sé yo. Y han ido siguiendo a los animales que iban a cazar, pero había un muro de hielo que se deshieló hace unos 18.000 años más o menos, 17.000, 18.000 años, y los animales siguieron avanzando, igual que los seres humanos, pero el avance desde Alaska hasta Chile ha sido muy rápido, en términos de migración humana, ¿no? Alrededor de 3.000 años. O sea, ya en Chile se encuentran restos de actividad humana alrededor de 14.500 años más o menos, ¿no? Entonces, quiere decir que el continente sudamericano y, bueno, todo el continente americano se pobló relativamente fácil, ¿no? Digamos que... probablemente era porque era virgen, no había otros humanos. Claro. Bien, y... Había lo que le llaman megafauna, ¿no? Habían animales muy grandes, mamut, por ejemplo, y para el hombre que recién llegó era más fácil de cazar, ¿no? Hasta que los extinguieron.
Sí, parece que tenemos esa extraña negativa virtud como raza, ¿no? La capacidad de distinguir otra, increíble. Bueno, sí, sí, antropogénicamente nosotros cambiamos el ecosistema, pero no, muchas veces no para bien. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, la lectura es esta, digamos, es una población de origen euroasiático que cruzó el estrecho de Bering en la última glaciación y fue bajando a lo largo del continente. Claro, y fue poblando los diferentes puntos de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Los que se podían poblar llegaron hasta, bueno, Tierra del Fuego, uh-huh. En la Amazonía, diferentes partes, los Andes, las costas Pacífico, Atlántico, ¿no? Claro. Donde Claro. podían. Y en algunos sitios, por ejemplo, en la costa central de Perú, hace ya 6.000 años más o menos se formaron grupos que empezaron a hacer civilizaciones, ¿no? Claro. Entonces, los incas es, digamos, la punta del iceberg, 200 años de 6.000 años realmente de diferentes culturas que se han ido sucediendo y expandiendo, ¿no? Claro, porque Entonces, digo, se habla allí antes de los incas de una cultura preexistente que es de los chachapoyas, ¿no? había los chachapoyas. Bueno, los chachapoyas en realidad han sido en parte contemporáneos y fueron conquistados por los incas, ¿no? Ajá. Como otros grupos que habían. Sí. Pero antes que los incas, nosotros creemos, por ejemplo, que probablemente los incas sean descendientes de la decadencia de Tiahuanaco, Uh-huh. que también fue una gran cultura al norte de Bolivia, al sur de Perú, que tenía también construcciones megalíticas, ¿no? Uh-huh. No sé si conocen Tiahuanaco, bueno, los que conocen Tiahuanaco ahí cerca de la Titicaca verán las construcciones que son muy parecidas a las construcciones incaicas, grandes piezas de piedra, ¿no? Uh-huh. Tallada, labrada, ¿no? Y probablemente mucho de la cultura, por decir agricultura, ganadería, ya era conocida por estas culturas, ¿no? Claro. Desgraciadamente en Sudamérica no había escritura, entonces no podemos probar cómo era, entonces por eso felizmente hay restos arqueológicos que han dejado estas culturas andinas de la costa del Pacífico, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa que no se habla es que en la Amazonía también ha habido cultura hace miles de años, Ajá. ¿no? Se ha encontrado en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, zonas que le dicen terra preta, es un término portugués, ¿no? Para decir Uh-huh. tierra negra, que es producto de simplemente de grupos que han vivido en la Amazonía y que han usado el fuego, han quemado, y se encuentran restos de animales, de plantas, que evidentemente han sido manipuladas por el hombre. Y cuando se calcula cuántos han vivido ahí, son del orden de 10.000 hasta 50.000 personas en una misma parte hace 2.000, 3.000 años. Claro. Lo que quiere decir que nosotros tenemos en la cabeza el cliché que los amazónicos son salvajes, ¿no? Que Uh-huh. viven en tribus de no más de 100 personas. Pero aparentemente hace 1.000, 2.000 años han vivido en una sociedad mejor estructurada, ¿no? Más elaborada, que probablemente sus viviendas han sido, bueno, con los elementos amazónicos y no han dejado elementos de piedra como ha sido en los Andes o en la Claro. costa, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención es que hay miles de compatriotas sudamericanos, por decirlo así, Uh-huh. en la parte amazónica, que han tenido una historia que nadie sabe, Que ha ¿no? quedado, Que está por descubrir. que ha quedado Bueno, debajo de la frondosidad de la propia Amazonia, ¿no? claro, claro. Pero, y de nuevo, ¿no? ¿Por qué antes han podido vivir en una sociedad más grande y ahora viven en pequeños
pueblitos, ¿no? Hasta ahora hay poblaciones no contactadas, por ejemplo, y son tribus de 50 personas, 100 personas. Claro. Probablemente ha sido el impacto de la conquista, ¿no? Sí, Por el lado probablemente, español, por el Pacífico, me imagino, y por el lado portugués del otro lado, ¿no? o probablemente por algún cambio Y, climático y también todo, claro, Sí, sí, ¿no? seguramente. Y la sociedad occidental ha ido ganando terreno. Obvio. Y bueno, han ido desplazando a esos grupos que probablemente de más estructurados han acabado en ser pequeñas familias, ¿no? Que son ahora diseminadas por la parte amazónica. Así es. Ricardo, ha sido un placer. Gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros. Un tema apasionante que nos interesaba poner en contacto a nuestra audiencia. Buena jornada allí en Perú. Muy amable. Muchas gracias. Gracias Bueno, por la invitación. hasta luego. Bueno, Ricardo Fujita es parte de un proyecto genómico de características interesantísimas, buscando encontrar las respuestas, ¿no? Pero también me parece que en esa respuesta, en lo que él nos brindó hoy, un dato absolutamente interesante y que debiera ser parte del debate, que es una polémica muy fuerte sobre el concepto de pueblo originario, ¿no?